Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir la pantalla para poder contarles un poco sobre esta revisión que realicé sobre la anticoncepción transdérmica. Espero que estén todos bien porque estoy escuchando que llueve bastante y me imagino que las cosas que han pasado esta semana nos han tenido todos un poco difícil. Les voy a contar que voy a reducir un poquito aquí. Esta presentación es gracias al laboratorio Gedeon Richter, pero la revisión que realicé es una revisión que fue libre. Eh, Como les voy a mostrar ahí, ah, utilicé el PubMed para poder ver qué es lo que se estaba publicando, lo que se había publicado en anticoncepción transdérmica, pero también me llamó la atención qué pasa con las drogas que se administran de forma transdérmica. Y ustedes pueden ver ahí las curvas que las publicaciones han aumentado bastante en los últimos años, porque en realidad tiene ventajas la administración del medicamento por una vía que no sea la oral, no solo para anticoncepción, conocemos otros medicamentos que se administran por esa vía, por piel, y es así como en realidad se está desarrollando también esa área. Y de hecho, a lo mejor esta foto que está a su mano derecha les hace un poquito de sentido, estas pequeñas agujas, hay bastantes formas de administrar los medicamentos a través de la piel. Recordar que la primera droga que se brindó a través de este método fue un parche de escopolamina, imagínense, hace 40 años atrás. El medicamento en realidad para ser absorbido necesita algunas características del medicamento, del facilitador que está en el parche, pero también de la piel, el tipo de piel, la secreción que tiene la piel, la cantidad de agua, la hidratación, la permeabilidad que tenga, y estas características de la piel pueden ser variables según el vehículo que nosotros pongamos en estos parches, o como ustedes pueden ver también en esa foto, poner pequeñas agujas para poder perforar un poco la piel y facilitar el acceso del medicamento. Y si ustedes pueden ver, por ejemplo, en este listado de medicamentos van a reconocer varios que seguramente ustedes han tenido contacto, que se utilizan a través de la piel. Por ejemplo, los parches de nicotina, les contaba los parches de escopolamina, los de nitroglicerina, pero tal vez también les llame algunos medicamentos nuevos que no tenían noción de que están disponibles por vía transdérmica o que también se está desarrollando. Por ejemplo, nosotros los ginecólogos nos puede interesar la oxibutinina que se puede administrar, se está investigando la administración transdérmica, porque tendría, por ejemplo, menos efectos en la sequedad bucal y disminuiría los efectos adversos. Abajo están los medicamentos y hormonas que también pueden ser administrados a través de la piel. Y ahí está la norelgestromina, que es la que nos convoca con el estradiol, pero también se están investigando el gestodeno, hay un parche también del levonorgestrel y ahí vamos a ir viendo. Fíjense la testosterona y también el raloxifeno. ¿Y por qué en realidad esta curva como de aumento de publicaciones y también de investigaciones en torno a métodos de administraciones distintas a la oral? Porque en realidad tiene ventajas que seguramente todos intuimos y conocemos, que permite una administración que es constante por un periodo mayor a 24 horas. Eh, Eso mejora el cumplimiento del tratamiento. Es posible administrar el medicamento a pacientes que no pueden o tienen dificultad para tragar. Evitamos el primer paso del metabolismo hepático y también evitamos el contacto con la flora gastrointestinal, que a veces también puede alterar la forma de absorción y la viabilidad del medicamento. Permite que el paciente o la paciente se administre fácilmente el medicamento. Eh, Puede variar el lugar de administración del medicamento y
dependiendo de lo que tenga el parche o la capa del parche con que se combine, puede modificar la barrera cutánea para permitir aumentar el paso del medicamento. Y es así como en realidad vemos el parche transdérmico. Esta foto que está hacia arriba, a su derecha, muestra que hay distintas formas de parches. De 2 capas, de 5 capas, de capas con una parte porosa para permitir el paso del medicamento. Los parches anticonceptivos, el que conocemos nosotros que es hebra, tiene 3 parches, o sea, 3 capas. Una de soporte, que es esa película beige que nosotros vemos, que es la que permite mantener la estructura, la capa media, que es donde están los adhesivos, y los adhesivos están en contacto o están en el mismo plano que los medicamentos, y la tercera capa, que es una película transparente, que es la que retiramos para colocarla. ¿Y por qué en realidad buscar otras formas no orales o otras formas que sean de fácil administración, más largas que la diaria? Y que permita como darle cierta facilidad a las pacientes. Bueno, precisamente por eso, nosotros en la Sociedad de Ginecología nos encantan los métodos de larga duración reversible. Sin embargo, y lo que le pasa a ustedes en la consulta es que las pacientes, cuando uno les ofrece los medicamentos, ¿qué prefieren? Algo que puedan administrar inicialmente. Y esto que nosotros vemos en la encuesta del INJUV, que es el gráfico que tienen a su derecha, donde se les pregunta a la población menor de 25 años qué estaba usando la última vez que tuvieron actividad sexual, qué método anticonceptivo, y ustedes pueden ver algo más o menos parecido a lo que nosotros vemos en la consulta. Las píldoras siguen siendo las más utilizadas. Están los inyectables, o la píldora del día después, los implantes subdérmicos, los dispositivos intrauterinos y miren, también aparece el coito interruptus. Y el gráfico de torta que ven a su lado es un reporte de Estados Unidos de qué es lo que más se prescribe y ustedes vuelven a ver que en realidad son las píldoras y solo una pequeña porción de los medicamentos reversibles de acción prolongada. Este gráfico es bien interesante porque en realidad muestra el estatus anticonceptivo de la población estadounidense en 2017 al 2019 y ustedes pueden ver ahí que si bien ha aumentado la esterilización, también ha aumentado los anticonceptivos de larga duración reversible. Siguen siendo las pastillas o los medicamentos de corto plazo autoadministrados en los más prescritos. Y les voy a adelantar el final de la presentación mostrándoles el siguiente gráfico, que son las preferencias de los ginecólogos al prescribir un método anticonceptivo cuando la mujer se coloca en sus manos, se pone en la consulta para solicitar anticoncepción. Fíjense lo variable que es. Estos son 11 países de Europa. Fíjense, esta es la sensación del ginecólogo que va a prescribir. ¿Qué es lo que recomendaría? ¿Qué método más recomienda más frecuentemente? Bueno, Hebra no es el único medicamento en el mercado. Es etinilestradiol con norelgestromina en una matriz de 3 capas, que es lo que les contaba, que tiene una liberación diaria equivalente a 33 microgramos de etinilestradiol, pero de forma continua, y de 150 microgramos de norelgestromina. Fíjense que tiene un parche de levonorgestrel que está avalado por la FDA de venta en Estados Unidos. Fíjense la diferencia del tamaño del parche. Si a veces nos parece que el parche parece de un tamaño considerable, fíjense cuánto cubre el parche de levonorgestrel. Y está en desarrollo, que todavía está en fase 3, que fue lo último estudio que encontré, un parche con gestodeno. Y algunas cosas de las cuales ya sabemos que en realidad los anticonceptivos transdérmicos, cuando se focaliza el estudio en ellos, los índices de PERL son muy favorables. Los fracasos son muy bajos y en general la falla del método comparada con la falla general es muy parecida. Esto es cuando se toman como poblaciones para evaluar
la eficacia de esta anticoncepción. Y la gran ventaja que tiene es precisamente eso, que la falla en general es muy parecida a la falla del método, se acerca bastante. Y es precisamente porque no tiene el efecto diario. Las tasas autoinformadas de cumplimiento perfecto son bastante mejor que los anticonceptivos. Y en este estudio, estos son los primeros estudios, no tiene tanta variación por edad. Después vamos a ir viendo lo que va a ir apareciendo en los estudios que revisé. Y el parche de etilenoestradiol y levonorgestrel, muy parecido. Lo que sí aquí se ha visto que las tasas de embarazo no deseado, en realidad, y las tasas de fracaso del método, tienen una relación más importante con el peso. En este parche, lo vamos a ver también más adelante para hebra. Pero el hecho de que sea de uso semanal en los estudios muestra que la tasa de falla es bastante similar o más cercana al fracaso del método. Y bueno, por supuesto, los primeros estudios hicieron este cruce de información entre la anticoncepción transdérmica y la oral. Y en realidad vieron que, claro, lo que les mostraba, que había mejor uso porque era más fácil usar y de más largo plazo en los diferentes grupos controles. Eh, y hubo un trabajo más adelante, en el 2011, que mostraba que era mejor, sí, la adherencia en pacientes adultas, mejor que en las adolescentes. Las adolescentes tendían a no tener este uso autorreportado bueno, a diferencia de las mujeres adultas. Pero ustedes dirán que este uso perfecto no es tan diferente, pero fíjense lo que pasa en los anticonceptivos. Fui a buscar el valor. Y el uso perfecto en los anticonceptivos está entre el 67% y el 85%. Estas son las tasas autorreportadas. Y esto sí es muy diferente en las menores de 20 años. Las menores de 20 años olvidan más las píldoras. Ahora, una cosa que no sé si los que están acá presentes estuvieron en el lanzamiento cuando llegó a Chile el método anticonceptivo, yo no, pero eh, es- mostraron estos mismos gráficos que el perfil farmacocinético del medicamento y lo mostraban incluso la adherencia del parche, que era bastante buena. Ya les había contado un poquito que se liberaba 33,9 miligramos, microgramos de trinestradiol y que las concentraciones máximas son menores que los anticonceptivos, pero el área bajo la curva es mayor, y eso lo vamos a ver también. Lo interesante del parche, en este estudio que está abajo, es que en realidad la concentración sérica se mantenía dentro de los rangos por más allá de 7 días si uno mantenía el parche puesto. Y es algo que nosotros sabemos, que el parche dura más que 7 días, por lo tanto lo podemos usar por más tiempo. En este estudio mostraba que la eficacia eran 2 días extra, había uno que mostraba que era hasta 10 días se podía usar. Y eso permitía prolongar el uso del medicamento. Y bueno, esto es algo que nos interesa mucho porque salió a los pocos años de que se lanzó el parche, o junto con el parche, la comparación entre las áreas bajo la curva. Y las concentraciones en general promedio del etinilestradiol eh, del parche era un 60% mayor comparado con una pastilla que usa etinilestradiol en 35 microgramos. Eh, Tiene menos peak de menos concentración máxima, pero el área bajo la curva sí es mayor. Las concentraciones máximas de trinestradiol en general son 25% menores que un anticonceptivo porque, claro, no hace estos pics. Pero la exposición general al etinilestradiol es más alta en el parche. 1,6 comparado con el anticonceptivo y 3 veces comparado con el anillo anticonceptivo. Permite menor variabilidad en las concentraciones plasmáticas y eso vio que favorecía a las pacientes que al tomar anticonceptivos orales tenían náuseas y vómitos. Este efecto, este síntoma adverso disminuiría al disminuir las concentraciones máximas.
pero puede aumentar las molestias propias de las concentraciones mantenidas del ethilestradiol, que lo que se ha visto sería la mastalgia, que también se las voy a ir contando. Y entonces, este es un derivado del proyecto Choice, mostraba que en realidad había cierta relación entre la eficacia y el peso de la usuaria. Y entonces mostraron en este estudio que en realidad se reportaba como algunas fallas en pacientes que tenían mayor índice de masa corporal, pero no había gran diferencia a 3 años de uso. En realidad, en este trabajo, la falla no estaba relacionada con el peso, sino estaba más relacionada con la paridad de la paciente y con el antecedente de un embarazo no deseado. Y entonces en este estudio lo que concluía es que si bien los reportes previos mostraban que que los embarazos producidos eran en pacientes que tenían más peso, mayor peso, en este estudio mostraban a largo plazo, 3 años, que no parecía haber clara diferencia. Esta es una revisión de Cochrane entre la eficacia de los anticonceptivos orales, parche, y el anillo anticonceptivo en relación al peso y el índice de masa corporal. Ellos relacionaron y buscaron y finalmente seleccionaron solo 15 trabajos, y solo un estudio describía una mayor proporción de embarazos en anticoncepción transdérmica y en pacientes que tenían un peso mayor a 90 kilos. Y otro estudio de estos 15 sugería que el fracaso en realidad estaría más relacionado con un índice de masa corporal mayor a 30. Entonces, la recomendación de que el parche era menos eficaz en pacientes mayor de 90 kilos y de mayor de 30 de índice de masa corporal, eran estudios limitados y solamente algunos reportes. Lo que sí en realidad vemos y que en realidad sabemos también es la relación entre los eventos tromboembólicos y la anticoncepción transdérmica. Y tendría que ver precisamente con esto que les había mostrado anterior, que el área bajo la curva, las concentraciones mantenidas de ethilestradiol podrían favorecer la inducción enzimática y favorecer el tromboembolismo. Entonces, la idea era ver qué pasaba con las publicaciones. Y efectivamente, cuando los estudios que se realizaron para poder aprobar el medicamento, que es el que ven ahí, el 2006, en realidad mostraban una tasa de incidencia que no era tan diferente. Entonces ustedes lo pueden ver ahí, que la incidencia general es de 52,8 en 100.000 mujeres año, usuarias de parche, y en las que usaban nomegestrol con ethilestradiol era de 41,8. Piensen que este estudio sí se comparó contra un anticonceptivo oral que tenía 35 microgramos de ethilestradiol. Años más tarde, el año que siguió, apareció en realidad que se hizo un estudio. Lo que hicieron en este estudio fue ir a buscar todos los reportes de los seguros privados de salud de pacientes que estuvieron expuestos a anticoncepción transdérmica y también versus pacientes que usaban un anticonceptivo oral que tenía estradiol más norgestimato. Y en realidad ahí se vio que había un aumento del riesgo en la tasa de tromboembolismo y de enfermedad tromboembólica, y era mayor en las usuarias de anticonceptivos transdérmicos, ustedes pueden ver el número ahí, que en las usuarias de anticonceptivos orales con norgestimato. Y efectivamente el riesgo era el doble. Años más tarde aparece este estudio que compara nuevamente con 35 microgramos de estradiol, y también mostró que la incidencia era mayor. Este estudio quería buscar la incidencia en accidente cerebrovascular y infarto, no se vio asociación, el evento es muy poco frecuente, por lo tanto no era correlacionable ni mostraba una asociación, así que en realidad no se logró objetivar ese riesgo. Y este trabajo a mí me gustó mucho, un estudio finlandés. ¿Quién puede poner en su estudio que seleccionó a todas las mujeres en edad fértil?
Como sabrán o como sospecharán, Finlandia es un país pequeño que logra tener un seguro de salud muy bien controlado, donde puede ver a todos sus pacientes, todas las prescripciones, tanto públicas como privadas. Entonces ellos ponen aquí que seleccionan a todas las mujeres en edad fértil, usuarios de anticoncepción hormonal combinada. Y ustedes pueden ver el número ahí. Finlandia es un país pequeño, pero que controla bastante bien a su población. Y relacionaron este dato con todos los pacientes, o con todos los casos, perdón, de tromboembolismo venoso en las fechas ahí referidas, del 2018 al 2019. Y la ventaja de Finlandia, en realidad, ellos tienen como el registro de la prescripción, la edad, el domicilio, las patologías, están los datos completos. Entonces, esto solamente es cruce de datos. Entonces, ellos mostraron que la incidencia de tromboembolismo venoso en pacientes no usuarias de anticonceptivos fue de 9.4 por 10.000 mujeres año. Y quiero anotar ese número porque ellos tenían un estudio previo de Dinamarca que mostraba que era 2.1 por 10.000 mujeres año. Y ellos hacen el análisis de que en realidad este estudio se publicó el 2022, pero es hasta el 2017 la selección de los pacientes. Entonces, que en estos 16 años que habían pasado, habían cambiado el perfil de las mujeres, haciendo que las no usuarias sí tuvieran más riesgo tromboembólico y por eso habían aumentado la tasa. Y lo que también ellos mostraron, que había un riesgo aumentado de tromboembolismo venoso en el uso de parche y en el anillo anticonceptivo vaginal. Lo podemos ver aquí, la línea más larga, no sé si alcanzan a ver la flecha que estoy mostrando, pero es el riesgo del parche, al parche anticonceptivo con etinilestradiol y norgestromin. Pero también mostraron y también vieron que en realidad el aumento con los anticonceptivos con etilinestradiol oral, que se asociaba a una progestina de tercera generación, también era bastante importante. No alcanzaba al anillo, pero sí también había aumentado en ellos. Y entonces lo que les contaba, ellos atribuían este aumento del tromboembolismo venoso en pacientes no usuarios de anticonceptivo a que habían aumentado los factores de riesgo, sospechaban del tabaquismo, el sobrepeso, la obesidad y además que tenemos mejores técnicas diagnósticas 16 años más tarde que el estudio de Dinamarca. Y entonces la conclusión y lo que es importante de las cosas como que hay que llevarse de esta revisión es que efectivamente hay evidencia de que el parche anticonceptivo confiere un riesgo aumentado, doble, en relación a los anticonceptivos orales. Sin embargo, y si lo llevamos a números, el riesgo sigue siendo bajo en números absolutos. ¿Ya? Entonces ustedes lo pueden ver ahí, que el riesgo va entre 6 y 12 eventos en 10.000 mujeres que utilizan el parche anticonceptivo hebra. Aunque, por supuesto, este es el efecto adverso más temido por los que prescribimos anticoncepción oral combinada eh, y no combinada también. Sin embargo, hay que mirar como en el contexto de los anticonceptivos y la anticoncepción transdérmica o por vías no oral muestran cierta satisfacción en las pacientes. Les agrada este tema de no usar, o de las usuarias, de no usar algo que sea diario. Y entonces, en este estudio que les puedo mostrar, que se realizó en países europeos, traté de buscar como estudios que fueran no solo estadounidenses, mostraban que de las pacientes que usaron este método, la mayoría lo encontraba se sentían bastante satisfechas con el uso. Y el 90% refirió un cumplimiento perfecto, lo que es bastante alto, y tuvo un índice de PER de 0,63. Bastante bueno. Lo interesante de acá es ver que las pacientes que venían con anticonceptivos previos, aquellas que habían usado anticonceptivos orales, 63% por ciento decían estar muy satisfechas con su método anticonceptivo previo, que era el anticoncepción oral. Pero
Y quiero como mostrar este número porque a veces se nos olvida como en la práctica diaria. El 77% reportó haber omitido 2 o más dosis. Y si bien estaban satisfechas con su método oral, tenían claro que no era la forma de anticoncepción que necesitaban. Y por eso habían accedido o habían participado en el cambio de anticoncepción. Y solo 22% declararon que nunca se olvidaron de tomar anticonceptivos. Entonces, esto muestra que en realidad aquellas que tienen dudas y se inclinan a cambiar de un método anticonceptivo, uno tiene que pensar que en realidad la adherencia no es muy buena y probablemente eh, omite más dosis de las que reporta. En este estudio también mostraron los efectos adversos y nosotros miramos ese número y nos llama mucho la atención, ¿verdad? 42% de eventos adversos. Ahora piensen que aquí los estudios son súper acuciosos en poder consignar cada evento adverso. ¿Y qué pasó con este evento adverso o este efecto adverso, perdón? La mayoría desaparecía, la mitad desaparecía en el primer ciclo y cuando continuaban con el método, al sexto ciclo solamente un 7% mantenía la reacción adversa y los más comunes eran un sangrado no esperado, que en general era leve y tolerable, la mastalgia, que es lo que les comentaba, y la cefalea. De hecho, un 12% en este estudio suspendió el parche debido a los efectos adversos. Es interesante, aparte, notar que aquí se midió el pulso y la presión arterial diastólica y sistólica, no hubo diferencia y el aumento de peso fue 400 gramos en el uso de este medicamento por los 6 ciclos. ¿Qué pasa en adolescentes? Este estudio fue hecho en un cuestionario. Las pacientes eran pacientes muy similares a la población que nosotros enfrentamos en cuanto a índice de masa corporal. Fíjense que eran hispánicos, caucásicos, afroamericanos, la mayoría de ellas sexualmente activas, pacientes que habían reportado que su primera relación sexual había sido a los 14 años. De las participantes, la mitad había tenido un embarazo o una gestación previa. Y también me parece interesante rescatar el dato acá que el 14% había recibido la información por una amiga y por eso quería usar un método anticonceptivo. Y el 11% de internet. Por favor, miren el año de este trabajo. El año es el 2005 y ya las pacientes venían referidas por lo que habían visto en internet. Para el 14% de estas pacientes, la experiencia con anticoncepción transdérmica era su primer método anticonceptivo y el 84% se habían cambiado. ¿Y por qué se cambiaron estas adolescentes a usar un método no oral? Porque olvidaban tomar la píldora, que es lo que habíamos visto en el trabajo anterior. 46% reportó eso. 36% tenían efectos adversos que también las llevaron a hacer el cambio. El deseo de tener ciclos regulares, era más conveniente usarlo y se fiaban más del medicamento. ¿Qué mostró este trabajo en las experiencias de las adolescentes, que son nuestra población? Fíjense que el efecto sobre el acné es relativamente neutro. El efecto sobre las cefaleas comparadas con su método anterior también disminuyó un porcentaje importante versus las que refieren que aumentaron. El 93% de estas pacientes, piensen que la mayoría venía de otro método anticonceptivo, se acordaba de aplicar los parches a tiempo, tenía una mejor adherencia, tuvieron ciclos regulares, no hubo cambio en el índice de masa corporal. El 40% más o menos declaró que tenían menos dolor menstrual y la mayoría se sentía muy satisfecha o algo satisfecha con el cambio de método. La mayoría también reportado decía que era un método más fácil de usar que el método anterior. ¿Cuáles desventajas presentaron ellas? Y esto es algo que se muestra en No otros me llegó el trabajos. correo, ¿no?
siguientes, que es el desprendimiento del parche. Es más frecuente en adolescentes el desprendimiento del parche. La pregunta será si es que se lo aplican bien. Le explicamos en la consejería cómo usarlo, cómo limpiar la piel. Pero bueno, ese es el número. 21% experimentó al menos un episodio de desprendimiento completo del parche. Aumentó el número de adolescentes que no usaron preservativo, pero esto se ve en otros trabajos, que las adolescentes que usan un método anticonceptivo hormonal disminuye el uso de preservativo. Aquí se consignó como desventaja. Eh, una buena porción, que un 64%, mostraba que tenían reacciones en lugar de aplicación y eso lo habíamos visto también. Molestias al retirar el parche, 18% reportó náusea y 18% sensibilidad mamaria en las adolescentes, lo que era un número un poco mayor de lo que se reportaba en números generales. Pero eh, podemos ver que, y les voy a mostrar cómo los efectos adversos son similares a los anticonceptivos orales. Este es otro estudio, pero esta vez compara población adulta y adolescente. Y lo que me gusta de este estudio es que las pacientes adolescentes se reclutaron de centros, fíjense cómo se llama, Fear Love Clinic, que son centros dirigidos hacia adolescentes, dirigidos por ginecólogos especialistas o formados o orientados a adolescencia. El cumplimiento perfecto era alta en altos grupos, en las pacientes adultas y en las pacientes adolescentes. Y el desprendimiento parcial y completo es lo que les contaba del estudio anterior, era mayor en las pacientes adolescentes al compararlas con una población mayor de 19 años. Y ustedes pueden ver la tabla que está a su derecha, que compara ambos grupos. Bonito ver que en Austria, en otro lugar, también hay centros como, quizás podríamos pensar como el CEMERA, que es solo dirigido para adolescentes y anticoncepción. Y en este mismo estudio revisaron también cuáles eran los efectos adversos de los anticonceptivos orales y el parche transdérmico. Y a veces uno, como personalmente también como lo miro en este estudio, es que uno a veces subestima los efectos adversos, como que se producen menos, que uno los va a administrar y a lo mejor no tiene los números, los porcentajes. Claros a veces cuando va a ser la consejería. Entonces, esta diapo muestra que los efectos adversos son similares en anticonceptivos y parches, con algunas variaciones en general, pero fíjense que al final tampoco son pocos los efectos adversos entre los anticonceptivos orales. ¿Ya? Aquí, en las menores de 19 años que usaban anticonceptivos orales, un 35% contó que sí tuvo efectos adversos y las adultas o mayores de 19 años, un 45%. Se parece un poco al número que vimos hace 3 estudios atrás. Em, tenían náusea, molestias con las mamas, ganancia de peso, dolores de cabeza, y ustedes pueden ver que los números en general están en torno al 10% de cada uno de los efectos adversos. El proyecto Choice, que siempre es como nuestra bandera ahí para el uso de LARCs, eh, hizo un subestudio en aquellas usuarias que usaban no LARCs y en realidad el seguimiento a 12 meses es lo que todos sabemos, los pacientes discontinúan el tratamiento, eh, pero esto no es diferente de cualquier método no LARC. Los números son muy similares entre el DMPA, los anticonceptivos orales, el anillo anticonceptivo y el parche anticonceptivo. La descontinuación a 12 meses es muy similar en el grupo completo. El ciclo extendido, considerando algunas características del parche, es posible hacer ciclo extendido. Y este es un estudio del 2005, que en realidad son dos que muestran lo mismo, que las pacientes que usan ciclo extendido con los parches, esto es usar el parche por 12 semanas, tenían un patrón de sangrado bastante favorable. Reducía claramente los días de sangrado o manchado,
producía con mayor frecuencia amenorrea que el régimen cíclico. Y este régimen prolongado, continuo, era muy aceptado y las pacientes se sentían muy satisfechas de usarlo. Eso, por supuesto, se vino a corroborar años después con varios estudios que muestran que en realidad las pacientes a veces prefieren no menstruar mensualmente. El cambio de peso estaba entre 2 kilos y 300 gramos, no era significativo. Y sí hubo interrupción por efectos adversos entre el 10 y el 4%, y los efectos adversos eran mastalgia, cefalea, mareos, náuseas y vómitos. Sin embargo, hay un estudio que muestra que la farmacocinética del uso continuo de la anticoncepción transdérmica puede tener consecuencias a largo plazo. ¿Por qué? Porque en realidad hay una acumulación estimada de trinestradiol, como dura más de 7 días, y esa tasa estimada de acumulación es 2,15 picogramos por ml, pero por semana, y eso va aumentando. Entonces, lo que mostraba este estudio de farmacocinética era que se recomendaba no exceder las 12 semanas en ausencia de datos de seguridad. Este trabajo es del 2017. Eh, los efectos secundarios eran los que ya habíamos descrito, no habían eventos adversos graves, pero había que considerar este efecto en el uso del parche. Pero hablando de anticoncepción continua, que finalmente lo que logramos es supresión menstrual, las que trabajamos con pacientes con discapacidad, es interesante ver qué pasaba en aquellas pacientes que necesitaban supresión menstrual. Y este trabajo es de Canadá, de un hospital que atiende a adolescentes, a niños con discapacidad, y ellos tomaron sus datos y vieron qué pasaba entre la supresión menstrual en los años 98 y 2003, y lo compararon con lo que pasó en el 2006 y el 2011. Y aparecieron varias cosas interesantes. Fíjense que tienen 300 pacientes entre 8 y 18 años, 8 porque habían pacientes que se había hecho supresión previo a la menarquia. La mayoría tenía una discapacidad cognitiva, y lo que ellos contaron es que a pesar de que tenían usuarios en silla de rueda que usaban anticonceptivos orales combinados o parches anticonceptivos, no tuvieron ningún evento tromboembólico. Fíjense que en el gráfico que tienen a la derecha, la primera columna de los años muestra qué se usaba para hacer supresión menstrual ante o alrededor del año 2000, y probablemente es lo que siempre usamos o lo que está en nuestro como con el aire, que es el DMPA. Pero fíjense cómo pasaron los años y en realidad bajó el uso de DMPA como primer medicamento para hacer supresión menstrual. Y esto fue muy significativo, y probablemente a los que hacen o intentamos hacer supresión menstrual con DMPA, vemos que de repente no nos satisfacen en realidad los resultados. Vean que aumentó el uso de anticonceptivos orales combinados de forma continua. Y también fíjense que aparece el parche en este grupo de pacientes como método para hacer supresión menstrual, que probablemente varios acá tienen experiencia con pacientes que tienen un episodio de metorragia, y parte del tratamiento puede ser con anticoncepción transdérmica. Y esta parte es muy interesante, porque en realidad la consejería que nosotros realizamos sí tiene que ver con la elección del método anticonceptivo. Y eso lo vimos en el estudio Choice, que vimos donde vemos que si tenían disponibilidad, las pacientes podían optar por un método de largo plazo reversible. Pero fíjense cuando miramos a la consejería en relación a los anticonceptivos no autoadministrados. Que excluye a los LARCs.
este es un estudio que se realizó en 11 países europeos. Ustedes tienen el listado de los países a su derecha. Y antes de la consejería se le preguntaba a la paciente cuál era su idea de lo que iba a usar. Se realizaba una consejería estructurada y se veía que en realidad un 47% elegía un método distinto al previsto inicialmente cuando se realizaba una consejería estructurada. Esta consejería incluye los efectos adversos, incluye los riesgos de los métodos. Y lo interesante es que en realidad los países, habían algunos donde solo el ginecólogo prescribía el anticonceptivo, habían países donde administraba la matrona o el médico familiar y se realizaba la consejería estructurada a través de un folleto. El gráfico que está a su derecha es lo que les mostré inicialmente cuando se les preguntaba al médico o a la matrona qué era lo que recomendaban o lo que pensaban que iban a recomendar, el método más frecuentemente recomendado. Y ustedes pueden ver ahí, miren qué interesante la barra de Ucrania, donde el parche y el anillo, y especialmente el anillo, tiene un porcentaje muy importante, cómo va cambiando de país en país, siendo... Y lo que muestra este estudio es que la intención de el que va a prescribir del personal sanitario va más hacia las píldoras anticonceptivas. Y entonces, preconsejería, las pacientes en general pensaban más en las píldoras anticonceptivas y menos en los otros métodos combinados autoadministrados. Pero cuando se realizaba la consejería estructurada, lo que mostraba es que las pacientes se movían, o el grupo de pacientes se movía más de los indecisos hacia un método que durara más, que fuera de administración más larga que diaria. Y entonces desaparecía ese grupo indeciso porque claramente las pacientes iban hacia una anticoncepción y ese grupo indeciso iba hacia el parche o el anillo anticonceptivo vaginal. Y entonces, lo que mostraba este estudio es que el asesoramiento estructurado aumenta el interés en las formas de anticoncepción no diarias, no orales, que son a lo mejor menos conocidos, porque claro, la píldora anticonceptivo tiene su historia, es más recomendada entre persona a persona, y el acceder a un método que la paciente siente que es el más adecuado para ella, que se siente más conveniente, aumenta la satisfacción y el control de estos métodos. Y esto en realidad es un trabajo hijo del anterior, eh, que muestra las diferencias en las proporciones de la consejería o la selección de un método anticonceptivo después de la consejería, usando lo que les contaba, cuestionarios y folletos estructurados. Y muestra lo mismo. Hay algunas diferencias por países, pero fíjense que en realidad lo concreto es que aumenta el uso de anticonceptivos no diarios eh, y disminuye el del anticonceptivo oral. Y cuando se encuestaba después a las pacientes de por qué habían elegido un método que no era diario, en realidad es lo que sospechamos. Es que no se olvida, encuentran que es más fácil de usar y en realidad quieren usar algo que no tengan que preocuparse todos los días de ello. Las razones para no usarlo eran la falta de discreción en Ya te el parche pego, anticonceptivo y el ya te colocarse pego, algo dentro de la cavidad vaginal o un cuerpo extraño, eran motivos para rechazar el anillo anticonceptivo vaginal. Bueno, este trabajo está replicado parcialmente en Chile, ustedes lo pueden ver ahí, fue publicado en 2014 y finalmente muestra lo mismo que les contaba, usando material de asesoría, ofreciendo una discusión con una revisión justa y equilibrada de la efectividad de los distintos métodos, tanto también con sus efectos adversos, riesgos, beneficios. Las pacientes que no estaban seguras o que venían con algún método diario elegido ya para usar, viraban hacia una anticoncepción que no fuera diaria. Y las razones para elegir un método no diario volvían a ser similares a las que les mostré en el trabajo anterior. Y entonces las conclusiones como de esta revisión, muy probablemente ustedes ya las sospechan,
son un método eficaz y conveniente de anticoncepción hormonal. Tienen la ventaja, que las concentraciones séricas de medicamentos se mantienen hasta por 10 días. Hay que considerar la mayor concentración general de letrinilestradiol. Son eficaces, pero hay una precaución en pacientes que tienen más de 90 kilos o índice de masa corporal mayor de 30, por los trabajos que les mostré, que los efectos secundarios o efectos adversos son similares a los orales combinados, menor náuseas, algunos estudios, un poco de mayor mastalgia en números, que el riesgo relativo para eventos tromboembólicos venosos está, pero que el riesgo absoluto sigue siendo bajo. O sea, para una paciente que va a usar un método anticonceptivo comparado con el embarazo, sigue siendo un riesgo muy bajo. Interesante con el trabajo que les mostré antes considerarlo en pacientes con discapacidad cognitiva y física, especialmente aquellas que tienen dificultad en la ingesta oral. Proporciona un buen control de ciclo en uso extendido y eso también nos puede favorecer en pacientes que lo requieren. Y incluir en la consejería. ¿Por qué incluir en la consejería? Porque sabemos que las mujeres que están satisfechas con su método anticonceptivo tienen una mayor adherencia. Y al final, si tienen mayor adherencia, logramos lo que queremos, que es proveer anticoncepción a nuestras pacientes. Así que muchas gracias.